Nacional de la Cultura. Recibimos esta mañana a las autoridades que serán parte de la ronda, esta conferencia de prensa que se lleva a cabo acá en el Palacio Nacional de la Cultura, y damos la bienvenida a nuestra audiencia de Guatemala TV y dejamos en la palabra al señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el señor Santiago Palomo. Bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan, al pueblo que hoy nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, a la mesa principal. Hoy nos acompaña de nueva cuenta la ministra de Economía, Gabriela García. Nos acompaña por primera vez la ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera. Esperemos que sea la primera de muchas rondas. Bienvenida, señora ministra. El comisionado contra la corrupción, Julio Flores, junto con el oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud, Maynor Melgar, bienvenidos. ¿Cómo amanecieron? Estamos con ánimos hoy. El viernes pasado se me olvidó la frase del día y no me recordó Brainer, pero hoy sí no se me olvidó. Y hoy vamos a citar la carta encíclica Rerum Nevarum de León XIII. Dice: contemplando lo divino de este ejemplo, se comprende más fácilmente que la verdadera dignidad y excelencia del hombre radica en lo moral, es decir, en la virtud, que la virtud es patrimonio común de todos los mortales, asequible por igual a altos y bajos, a ricos y pobres, y que el premio de la felicidad eterna no puede ser consecuencia de otra cosa que de las virtudes y de los méritos, sean estos de quienes fueren. Así que hoy, día oportuno para evocar las raíces de la doctrina social de la Iglesia en el marco de la reciente elección del Papa León XIV. Hay que recordar que la dignidad del ser humano debe estar al centro de toda política pública y ese es el mandato que tenemos como gobierno. Vamos a empezar con todas las rondas con la agenda del presidente. Hoy en la mañana el presidente se reunirá con la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Margaret Satterwhite. El martes participará en el lanzamiento de las licitaciones de 3 hospitales por parte del BCIE, algo que ya habíamos anticipado. El miércoles viajará a Quiché para unirse a las giras departamentales de Becas por Nuestro Futuro. Recordemos, tenemos hasta el 31 de mayo para poder unirse a esta primera convocatoria. Los invitamos a todos a conocer más del programa Becas por Nuestro Futuro a través de las plataformas oficiales y, más importante, a aplicar. También ese día habrá presentación de cartas credenciales con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, la vicepresidenta Karine Herrera tiene hoy reuniones de trabajo con el director del RENAP, con la Alianza Global de Jóvenes Políticos y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, CECATID. Esta semana la vicepresidenta también participará en la presentación del informe anual de Naciones Unidas el martes. Recibirá también los resultados del 5º Censo Nacional de Talla en Escolares, una actividad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y se suma a la agenda la reunión con el Plan Trifinio sobre convenios de cooperación. Y pues, como habíamos mencionado, esta semana el presidente participará en la actividad relacionada a la licitación de los 3 hospitales regionales, Mazatenango, Cobán y Jutiapa. Esto representa un avance significativo para la salud del pueblo digno de Guatemala. Como hemos dicho, mañana será la licitación para la construcción de 3 nuevos hospitales, lo que representa una inversión sin precedentes de más de $260 millones gracias al respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se trata de la mayor expansión de servicios hospitalarios en la historia de Centroamérica, poniendo a disposición del pueblo guatemalteco más de 1.099 camas y atención médica de alta especialidad, como pediatría, emergencia, cirugía especializada, ginecobstetricia, neonatología, traumatología, entre otros. Estos 3 hospitales se sumarán a los 3 que ya están avanzando en construcción, en Sololá, en Chiquimula y el de Joyabaj Quiché, que está ya prácticamente terminado, y también continuamos con el progreso del Hospital Nacional contra el Cáncer.
Por otra parte, en estas mismas rondas hemos hablado de las propuestas y avances concretos de nuestro gobierno. Siempre lo hemos hecho insistiendo en algo que le da sentido a cada acción que tomamos y que lo puede leer ustedes en este mensaje impreso a mis espaldas. El pueblo digno es primero. Para nosotros esta idea es más que un mensaje que se imprime, implica ordenar la misión y el trabajo diario del gobierno al servicio de los cambios concretos que las familias guatemaltecas esperan, tan marcadas por carencias históricas y desigualdades profundas. Si queremos darle dignidad a nuestro pueblo y avanzar firmemente hacia una vida que nos entregue bienestar, tenemos que saber priorizar, porque el presidente Arévalo ya lo ha mencionado, los cambios que necesitamos impulsar son muchos, pero no tenemos tiempo que perder. Al inicio de este año, el presidente Arévalo compartió un mensaje claro para el pueblo de Guatemala en el que fijó diferentes prioridades que han sido el foco principal de atención durante este año. Hablamos del Plan Conecta, que recupera el estado de nuestras carreteras e infraestructura estratégica, del Plan Retorno al Lugar, que le da la bienvenida al talento de los compatriotas que regresan al país, de Becas por Nuestro Futuro, que ensancha y abre oportunidades para la juventud guatemalteca, pero también del crédito Tobanic. La semana pasada le dimos la bienvenida a la nueva ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, María Fernanda Rivera. Su incorporación en la visión del presidente Arévalo busca fortalecer y acelerar el trabajo de políticas como la del crédito Tobanic, una prioridad muy esperada por miles de familias guatemaltecas y que, como ya lo hemos mencionado, debe implementarse prontamente. Poner al pueblo digno de Guatemala primero es también poner a nuestra producción y desarrollo al centro, entregar herramientas que fortalezcan esta producción y que aceleren la capacidad de que nuestra economía crezca, especialmente por la vía de los sectores claves que generan un cambio estructural. Y la producción agrícola es, desde todo punto de vista, un espacio estratégico para el futuro de Guatemala, lo cual enfatizará hoy la ministra. El crédito Tobanic busca entregar créditos blandos a pequeños y medianos productores agrícolas, campesinos que han sostenido a nuestro pueblo a lo largo de la historia de Guatemala. Su gente no puede quedarse atrás y nuestro gobierno se ha fijado la tarea de apoyar su financiamiento para crecer con justicia y accesibilidad, porque solo así podemos salir adelante. Como saben, este crédito arranca con 500 millones de quetzales trasladados al crédito hipotecario nacional para disponerlos como créditos de segundo piso, fondos que serán destinados para que distintas cooperativas puedan realizar la gestión de estos recursos según criterios técnicos de asignación y supervisión transparente. Es un crédito innovador que reconoce la manera en la que el mundo campesino y agrícola se organiza, fomentando sus redes de trabajo y aportando para que su producción se dinamice. Con el crédito Tobanic, los agricultores y campesinos ya no estarán solos, porque más financiamiento es más producción y más producción traerá más comida a la mesa de las familias de todo el país. Y es propio lo que digo, porque hoy es un día importante, hoy se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Animal y por eso vegetal, la sanidad vegetal. Y por eso hoy hemos invitado a la ministra del MAGA, María Fernanda de Rivera, a la que le damos la más cordial bienvenida y la dejo en el uso de la palabra. Gracias, secretario. Mucho gusto. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes hoy y comentarles acerca de las cuestiones que vamos a estar viendo en los siguientes días en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. El primero, como lo mencionó el secretario Palomo, es el crédito Tobanic, que tiene una asignación de 500 millones y que está en el CHN, pensado sobre todo para productores pequeños y medianos de las diferentes actividades productivas que tiene a su cargo este ministerio. Esto va a fortalecer sobre todo el acceso a crédito y sobre todo el pilar de acceso en la seguridad alimentaria y nutricional, que es toda la parte de que estas familias tengan ingresos y que puedan así adquirir los alimentos que necesitan para no caer en inseguridad. Además de esto, pues también tendremos mucho trabajo por delante respecto a los 8 puntos que Estados Unidos indicó
por lo que tenemos una tarifa ahora de 10% de aranceles que no teníamos antes, y que algunos de esos puntos tienen que ver directamente con el Ministerio de Agricultura, y será una prioridad, no solo por la relación con nuestro socio comercial más fuerte que es Estados Unidos, sino porque las mismas también afectan a empresas y personas que tienen operaciones de todos los tamaños para poder obtener licencias, permisos, certificaciones, etcétera, para poder facilitar el funcionamiento de estas empresas. No importa si exportan o si esos productos se están quedando también aquí en Guatemala, todos deberían de poder hacer sus trámites de la mejor forma posible, y en eso vamos a estar coordinando también con la ministra de Mineco para que podamos trabajar en conjunto y salir de estas observaciones que pues tuvimos de parte de Estados Unidos. Además de eso, sí le voy a pedir favor a la prensa que nos ayuden, porque en este momento tenemos una situación con el gusano barrenador que es diferente al colmoyote que la mayoría de las personas conocen y a otras larvas que puedan encontrarse en el ganado. Debemos enfatizar que estas larvas no solo están en el ganado mayor, o sea, vacas, etcétera, sino también en cualquier animal de sangre caliente, que pueden ser caballos, pueden ser perros, gatos, gallinas, etcétera. Entonces, tendrían que estar también las personas muy observantes de cómo va avanzando este tipo de cuestiones en sus animales. Para esto recomendamos, en primer lugar, que se revisen a los animales todos los días, especialmente los que tienen heridas abiertas, incluyendo los terneros recién paridos que tienen todavía que cuidarse los ombligos. Además de eso, que se realicen los baños medicados adecuados, y en el caso de animales que ya están infestados, entonces se necesita aplicar ivermectina o administrar ivermectina y tener muchísimo cuidado. En el caso de humanos, solo se puede transmitir si la persona tiene una herida abierta y que esté mal manejada. En este caso, la higiene es súper importante, y el gusano no causa ninguna enfermedad que sea transmisible y tampoco afecta el consumo de carne. Pueden consumir carne sin tener ninguna preocupación porque no se pasa de esa forma. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Información muy importante. Como saben, tanto el MAGA como el Ministerio de Salud ha estado actualizando la información alrededor de el gusano barrenador. Nosotros estaremos también compartiendo información, pero los invitamos, como decía la ministra, que nos ayuden a que esta información llegue a más personas. Muchas gracias, ministra. Y hoy también hemos invitado a otra asidua participante de estas rondas, la ministra de Economía, Gabriela García. Ella, como ha venido haciendo, nos actualizará sobre el trabajo que se está haciendo junto con el sector privado para avanzar en el marco de los aranceles impuestos por el gobierno de los Estados Unidos. Señora ministra, bienvenida de nuevo. Buenos días a todos y todas. Espero que estén bien. Trajimos una pequeña presentación para actualizarlos en las acciones que estamos llevando a cabo desde hace ya 5 semanas. Estamos empezando la 6ª semana desde que se hizo el anuncio por parte de Estados Unidos. Entonces, les vamos a contar un poco cómo está al día de hoy la situación. Como recuerdan, el 1 de abril, el USTR, es el equivalente como a la Secretaría de Comercio de Estados Unidos en español, nos comentó sobre 8 barreras no arancelarias. Ustedes han oído de este esfuerzo. Les voy a comentar un poco más en detalle cuáles son esas 8 barreras y en qué estado está cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la barrera número 1, que dice políticas de importación, acá se refiere a 2 cosas. Uno, si el país contaba con algún tipo de arancel a productos estadounidenses ingresando a Guatemala.
Como nosotros estábamos en el marco de DR-CAFTA, estábamos a cero arancel en las dos vías, productos que iban a Estados Unidos y productos que venían de Estados Unidos. Ahora, en la parte que dice impuestos, se refiere más que todo a algunos asuntos que se manejan con SAT de devolución de IVA, pero vamos a entrar en detalle después. La barrera número 2, barreras técnicas al comercio. Esto es toda la parte de tramitología, hacer más eficiente los procesos, como bien decía la ministra de MAGA. Por ejemplo, hay muchos permisos que tienen que darse para productos guatemaltecos si quieren salir a cualquier mercado, no solamente a Estados Unidos. Y puede ser un poco laborioso el cumplir con los distintos requerimientos, y esto es parte de esas barreras técnicas al comercio, donde hemos estado trabajando y se nos ha pedido al Ministerio de Economía ser el ente que coordina con otras entidades de gobierno o autónomas que tienen que ver en el proceso. La barrera número 3, que son compras del sector público. Acá el comentario ha sido que, por ejemplo, una empresa extranjera, o en este caso una empresa estadounidense, al venir a Guatemala y que quiera proveer servicios al Estado, tiene que pasar por todo lo que ustedes ya conocen, el REGAE, si quiere vender algún producto al país, registrarse en Guatecompras, y eso puede hacerse un poco engorroso. A eso le llaman ellos barreras, ¿verdad? A los tiempos que se puede perder al hacer este tipo de requerimientos a empresas que no son guatemaltecas. La barrera número 4 es propiedad intelectual. ¿A qué nos referimos con esto? Al tema de piratería, a todo el tema de contrabando. Hemos hablado como un ejemplo de importaciones que realiza el país de productos que tienen una marca, y esa marca entra, pero se dan cuenta que no es real, que es una copia. Para poder respetar, ¿verdad?, el hecho de que existe una marca, tiene que haber una solicitud de parte de la empresa que tiene esa marca, de decir están importando o están comprando productos que no son legítimos, y a eso nos referimos con propiedad intelectual. Entre otros temas, en el proceso de propiedad intelectual nos referimos a piratería, falsificación, uso de software sin licencia, por ejemplo. La barrera número 5, le llaman barrera en servicios. Esto quiere decir cuando también empresas extranjeras traen funcionarios extranjeros y que necesitan trabajar en Guatemala por un tiempo o incluso quedarse aquí con permisos especiales de trabajo. Puede volverse engorroso el proceso de hacerlos ya sea residentes temporales o darles un permiso de trabajo temporal. La barrera 6, barreras a la inversión. Esto es en general, se cruza también con las barreras técnicas al comercio al momento de que, por ejemplo, una empresa viene a Guatemala y en el proceso de establecerse en Guatemala, una empresa extranjera, hay una serie de requerimientos que puede tomar hasta más de un año el que pueda registrarse en Guatemala para poder operar aquí. Aquí hablamos de sistemas legales y normativos. Al final, el tema de leyes o reglamentos un poco anticuados ya para el mercado moderno, hay que revisar, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué leyes necesitan ser modificadas o pueden ser alteradas en algún artículo para que flexibilice, siempre respetando obviamente la ley, por supuesto, pero respetando el hecho de que queremos crear una competencia sana? La barrera número 7, derechos laborales. Esto se refiere a condiciones de trabajo dignos, por ejemplo, temas de trabajo infantil, si todavía existiera. Bueno, esos son una de las barreras que nos han puesto de observar. Y otras barreras, bueno, el tema de soborno y corrupción, que esto se ha visto especialmente en las fronteras y aduanas. ¿Con quiénes hemos estado trabajando en estas últimas 5 semanas, sabiendo que esta es la sexta? Como se nos instruyó, el Ministerio de Economía es el ente coordinador con todas las entidades de gobierno y, por ejemplo, con SAT, entre otros, para entender cada barrera y ver en dónde estaban esas llamadas a mejora.
¿Cómo lo hacemos? A través de Pronacom, cuya función es el tema de competitividad, y Pro Guatemala, que es la Agencia de Atracción de Inversión Extranjera Directa. ¿Qué hemos hecho desde el espacio de Mineco con todas estas instituciones? Hemos tenido 46 reuniones. Sí, van a decirme, ¿y qué sale de las reuniones? Ya les voy a contar. Pero es importante saber que hemos tenido la apertura de todos los ministerios y de otras entidades para sentarse con el equipo de Pro Guatemala y de Pronacom y en general conmigo y viceministros para revisar cada barrera y entender en dónde cada institución tiene que hacer algún ajuste. Esto lo que nos dio de resultado es un diagnóstico armonizado y una línea de base sobre la cual partir para ya tener acciones de corrección. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Ok. Entonces, como les decía, en la barrera 1, a nivel de aranceles, nosotros ya estábamos a cero con Estados Unidos y tenemos una balanza comercial positiva con ellos, entonces no representábamos en general un peligro en el decir que nosotros estábamos exportando más de lo que importamos de los productos estadounidenses. Ahora, en la parte de los tiempos en aduanas, ya hay algunos esfuerzos que incluso habían sido otorgados por medio de la cooperación de Estados Unidos, donde se tienen sistemas para reducir los tiempos de supervisión. Eso ya está. Si alguien necesita los detalles, con mucho gusto, pero eso fue lo que encontramos. Cuando nos empezamos a sentar a ver cada tema, vimos que habían cosas que ya no aplicaban de estas barreras. Lo que había que hacer, o lo que estamos terminando de hacer, es actualizar para poder regresar con USTR y decirle, mira, este hallazgo ya estaba siendo atendido sin necesariamente que nos lo hicieran ver en este documento. Y así con cada una de las barreras fuimos identificando los procesos. En el caso de donde nosotros como Ministerio de Economía tenemos más incidencias, la parte de simplificación, digitalización de trámites. Para la parte donde nosotros no somos los dueños del tema, por ejemplo, en temas donde es REGAE o Guatecompras, o la parte de los servicios profesionales que tiene que ver con los colegios profesionales, por ejemplo, y posiblemente esfuerzos en el Congreso, lo que vamos a hacer es una incidencia para empujar el tema y que se logre abordar ya desde las entidades que tienen a cargo cada uno de estas otras barreras que no sean de tramitología o facilitación del comercio. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿qué identificamos? 300 trámites. Vean, para llegar a identificar 300 trámites es un montón de trabajo. Teníamos que ver cada flujograma de cada licencia y luego de hacer una comparación de todos los flujogramas para un proceso, llegamos a la conclusión, con ellos por supuesto, de que se podía bajar a 208 trámites. O sea, ya hay una eliminación de casi 100. ¿Y eso qué es? Tiempo y dinero, y tiempo es dinero también para los empresarios. Esta facilitación de comercio es para el empresario guatemalteco, pero también para el empresario extranjero que quiere venir a Guatemala. ¿Qué estamos haciendo entonces en los casos como este? Es ya trabajar con cada ministerio, ver sus capacidades internas para la simplificación, la digitalización. En algunos casos es homogenizar programas de software, contratación de personal especializado en temas de procesos. Siguiente, por favor. Pero no nos queremos quedar solamente con esta situación que puede sonar un poco negativa. Este gobierno ya venía atendiendo muchas de estas barreras desde el inicio, y una de las acciones que habíamos iniciado desde el año pasado era activar todos estos nuevos mercados que el país tiene y que tenía por ahí sin mucha acción. Como vieron ustedes, nosotros activamos el TLC con Perú, así como eso hay muchos tratados que están vigentes. Esto lo que representa es una oportunidad para el empresario guatemalteco de diversificar, sin descuidar el mercado tan importante que es de Estados Unidos, pero existen otros mercados que ya tienen un respaldo legal y un acuerdo entre países. ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Son estos 3 nuevos procesos de negociación con Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Canadá.
y los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones que ya existen, ¿verdad? Esto lo que hace es garantizar la certeza y seguridad jurídica en ambas vías para empresas guatemaltecas que quieren invertir fuera y lo mismo de regreso. Entonces, el estado de las cosas al día de hoy. Guatemala es un socio estratégico, ¿verdad?, de Estados Unidos, ha sido reconocido como un actor relevante en sus políticas estratégicas y comerciales. Estas barreras no arancelarias las estamos trabajando, yo confío en que vamos a tener grandes avances en los siguientes 2-3 meses. Vamos a estarles informando, por supuesto. Lo que vemos es que la tarifa del 10% está en 94 países y seguirá estando. En esa negociación nosotros avanzamos lo más que podamos y si nos dicen mañana vénganse a Washington, vamos a iniciar un diálogo, estamos listos con los avances hasta ese día. Estamos esperando esa cita. La visión integral del gobierno desde el inicio ha sido esta parte de transparentar, simplificar y digitalizar trámites. Esto realmente viene a hacerse, como lo he dicho muchas veces, a acelerarse con este proceso. Y al final la acción estratégica que vemos detrás de todo esto es garantizar esa certeza jurídica y minimizar las prácticas antiéticas. Eso se respalda muchísimo también con la creación de la Comisión Anticorrupción. Ha permitido también una comunicación y trabajo intersectorial con el sector privado. Nos hemos sentado, así como nos hemos sentado con cada ministerio, estamos sentándonos con cámaras gremiales, empresarios por aparte, para revisar su cadena de valor. Esto es clave para poder entender en dónde se van a ver afectados sus procesos con este 10%. Y dentro de todo lo bueno, que también lo hemos dicho desde el inicio, es este impulso al comercio exterior, poniendo y evidenciando que tenemos muchos convenios y tratados firmados. Entonces, yo creo que es una oportunidad de ver a estos otros mercados. Y muchísimas gracias, ahí estamos. Gracias. Gracias, ministra, por la actualización. También nos acompaña hoy, sí, ya está listo, la secretaria de la CONRED, Claudino Galdes, para informarnos acerca de el estado de los incendios e inundaciones ahora registrados y lo que está haciendo la CONRED para atenderlos oportunamente. Hoy nos acompaña la secretaria ejecutiva a través de videoconferencia. Buenos días, señora secretaria, ¿me escuchas? Fuerte y claro, Santiago. Gracias, Claudín. Pues estás aquí en la ronda, le estaba contando aquí a la prensa que nos ibas a dar alguna actualización alrededor de los incendios, pero particularmente las inundaciones que se han dado alrededor de la temporada de lluvias que ya estamos empezando a presenciar. Sí, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias, Santiago, gracias por la invitación. Tal y como indica Santiago, el sistema CONRED ha controlado y liquidado hasta el día de hoy más de 1.300 incendios en todo el territorio nacional. Hasta ayer domingo en la noche tenemos, bueno, más bien hasta el día de hoy tenemos 4 incendios activos, 3 en Petén y 1 en Zacapa, específicamente en Teculután, que ya está siendo atendido por el sistema CONRED. Anoche se liquidaron incendios en Jutiapa, Guatemala y Zacatepeques. Se continúan ejecutando acciones de prevención, mitigación y respuesta ante los incendios en coordinación con todo el sistema de CONRED que lo integran, ¿verdad? Entonces aquí nos están apoyando cuerpos de bomberos, el Ejército de Guatemala, CONAP, INAP y personal de la Secretaría Ejecutiva de CONRED. También contamos con el apoyo de las coordinadoras locales, municipales y departamentales, quienes con ellos se coordina la atención específica en cada uno de los incendios que se están teniendo a la fecha. A partir de la segunda quincena de mayo, según el INSIBUME, las lluvias se volverán más constantes en el área central, el Pacífico y los valles de Oriente. Las precipitaciones pueden venir acompañadas de fuertes vientos e incluso granizo en algunas de las zonas del país. En las últimas 24 horas, el sistema ha brindado atención a 15 emergencias registradas por lluvias, entre caídas de árboles, rocas, derrumbes,
deslizamientos y fuertes vientos, así también como personas arrastradas por ríos en los departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Quiché, Quetzaltenango y Huehuetenango. También hemos realizado evaluación de daños y necesidades para poder atender de mejor manera a la población afectada por las inundaciones. En Guatemala, la temporada ciclónica en el Océano Pacífico comienza el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre. Y en el Océano Atlántico el 1 de junio y termina también el 30 de noviembre. Y eso quiere decir que a partir del 15 de mayo debemos estar más alertas porque van a haber incremento de lluvias y por lo tanto riesgos a inundaciones y deslizamientos. En ese sentido, recomendamos a toda la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales, tener listo su plan familiar de respuesta y su mochila de las 72 horas, limpiar techos y bajadas de agua, no cruzar ríos crecidos y informarles también que el sistema Conred continuará el monitoreo de las condiciones climáticas y se seguirán atendiendo todas las emergencias que se presenten. También instamos a tomar a la población las precauciones necesarias y en caso de emergencia que activen el sistema Conred llamando a sus autoridades locales, a los cuerpos de socorro, al 119 de la Conred. Muchísimas gracias. Gracias, Claudine. Ha sido, como lo han manifestado ya inclusive algunos medios de comunicación, una temporada histórica en el tratamiento de los incendios, ¿no? Efectivamente, en este momento contamos con una plataforma que creó el INAP y que la seguimos tanto el CONAP, el INAP y nosotros, y aquí lo que hacemos es detectar un punto de calor y atenderlo inmediatamente antes de que se convierta en un incendio de gran magnitud. Realmente de gran magnitud hemos tenido únicamente el de Zacapulas, esperamos que ahorita el de Teculután no se convierta en lo mismo que el año pasado porque el calor ha sido muy intenso y eso no ayuda a controlar el incendio. El día de hoy ya tenemos equipos tanto de CONAP, del INAP, comunitarios, el Ejército de Guatemala y Secretaría Ejecutiva de Conred atendiendo este incendio desde las 5 de la mañana, así que esperamos que lo logren controlar y liquidar el día de hoy. Pero sí, efectivamente esta plataforma nos ha podido atender más rápidamente los incendios y evitar que se conviertan en incendios de gran magnitud. Gracias, Claudine. Hay dos preguntas, entiendo yo, que te quieren formular. Es correcto, señor secretario. Muy buenos días para usted y a la señora secretaria. El primer periodista es Brainer Ruiz de Albavisión. Adelante, Brainer. Gracias, buenos días, funcionarios y secretaria Ogaldes. Dos preguntas. Secretaria, ¿qué información se tiene acerca de las inundaciones en Cobán? Y la segunda también, si nos puede dar más detalles acerca de la liquidación del incendio en Sierra de las Minas. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Brainer. En función del incendio forestal en Sierra de las Minas, es el que les digo que es de Teculután. Este fue reportado el día de ayer. El día de hoy en la mañana se desplazaron equipos, como les decía, tanto de CONAP, INAP, comunitarios y de la Secretaría Ejecutiva de Conred para atender el incendio. Por eso les decía, espero que no se convierta en un incendio de la magnitud del año pasado, que costó varios días controlarlo. El día de hoy, a tipo 8 de la mañana, ya tendremos como más información sobre las operaciones que se están realizando y de ahí determinar si es necesario hacer operaciones aéreas para controlar el incendio. En cuanto a las inundaciones de Alta Verapaz, estas están siendo atendidas. Específicamente, se han desplazado equipos de respuesta inmediata para poder atender a las comunidades afectadas, para determinar cuáles son las evaluación de daños y necesidades y poder dar la ayuda humanitaria y asistencia que requieran. Gracias, Claudine, te agradecemos tu presencia. Igual estaremos actualizándolos durante el día y en todo caso, pues estoy seguro que los equipos de la Conred estarán listos para atender sus preguntas. Gracias, Claudine, por tu tiempo. Sé que has estado bastante ocupada. Gracias, muy amable. Feliz día para todos. Feliz día. Y con eso pasamos a el último punto de la mesa, no por ello el menos importante, diría yo, uno de los más importantes. Hoy nos acompaña el comisionado Flores y el licenciado Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud, quienes darán a conocer un hallazgo
reciente y la presentación de una nueva denuncia de corrupción en el sistema de salud del país. Bienvenidos a ambos. Muy buenos días, distinguidos funcionarios, ministras, secretario, licenciado Melgar, oficial de Asuntos de Probidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, distinguidos medios de comunicación. Efectivamente, como vemos en la diapositiva siguiente, hoy nos convoca una acción en concreto, que es la presentación de una denuncia por un nuevo caso de corrupción debidamente acreditado, que se suma a las más de 269 denuncias por casos de corrupción que ha presentado el gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, resulta un espacio propicio para identificar, como ustedes ven en pantalla, que la detección y denuncia de casos de corrupción es una de las múltiples líneas que configuran el abordaje integral en la lucha contra la corrupción. Será muy breve para hacer un breve recorrido o recordatorio de distintas acciones y cómo es que llegamos a la presentación de denuncias. Vemos en pantalla, desde la Comisión Nacional contra la Corrupción hay un esfuerzo normativo importante. A la fecha el presidente Arévalo ha emitido más de 5 acuerdos gubernativos vinculados directamente con la lucha contra la corrupción. El presidente Arévalo ha establecido una agenda legislativa anticorrupción por primera vez en la historia nacional. Empezamos con 2 iniciativas, protección de denunciantes y beneficiarios finales. Luego hay un eje de fortalecimiento institucional. Por primera vez, cada una de las dependencias del Ejecutivo tiene una unidad o una instancia especializada en materia de probidad. A la fecha hay 67 instancias u oficinas de asuntos de probidad que están en funcionamiento. El día de hoy nos acompaña el oficial de probidad de salud, el licenciado Melgar, quien lidera junto con otros 66 directores, directoras, cada una de estas dependencias en el Ejecutivo, que tienen una labor fundamental como la que hoy veremos. Junto con eso también hay una red de integridad en donde con todos los jefes y jefas de las unidades de probidad trabajamos y capacitamos de manera mensual. Hay un proceso de formación y sensibilización. A la fecha, más de 11,000 servidores públicos han sido capacitados en materia de probidad. Hace algunas semanas, como vemos en la diapositiva anterior, se lanzó Acadeti, una academia de ética e integridad. Estamos promoviendo un proceso de participación ciudadana respecto a la veeduría o seguimiento de los procesos de Consejo de Desarrollo, y en todo este marco, otra línea de abordaje o de trabajo, reitero, es la detección de patrones y denuncias por casos de corrupción. A la fecha en nuestro tablero se registran 269 y evidencian no solo el compromiso en cuanto a la prevención de la corrupción, sino también la observancia de cero tolerancia a la corrupción. Es importante que cada uno de estos patrones va acompañado de importantes acciones de prevención. ¿Qué más? Estamos trabajando, nos estamos fortaleciendo como Comisión Nacional contra la Corrupción para tener un alcance territorial importante. Manejamos programas también de monitoreo y evaluación de cada uno de nuestros programas, y todo ello ha redundado en múltiples indicadores internacionales que son contestes que van en el mismo sentido respecto a que Guatemala, después de más de 10 años, por primera vez está teniendo mejoras en estas evaluaciones, pero más importante aún, este esfuerzo se está reflejando en el liderazgo de cada ministro, ministra, a través de programas que cumplen con su función sustantiva, pero van acompañadas de medidas de transparencia, como por ejemplo la semana anterior en el marco de movilidad laboral, se presentó una plataforma que dota de transparencia este proceso a cargo de la ministra Roquel. Tenemos el caso de Mano a Mano, también en días recientes se dio por presentado el segundo municipio libre de pisos de tierra. Está acompañado este proceso de un registro social de hogares que brinda un fundamento técnico para la prestación de estos múltiples beneficios que lidera el ministro Pinto. Conocemos el tema de remozamientos y contratación de maestros que van acompañados con medidas de rendición de cuentas. Sabemos el proceso de abastecimiento de hospitales que ahora se hace de forma transparente y con apego a normas internacionales. Es decir,
Hay efectos concretos y sensibles para la población que se reflejan no solo en la prestación de servicios, sino prestación de servicios acompañados de medidas de rendición de cuentas y transparencia. En ese marco hay un aspecto que es la detección y denuncia, que como vemos en la siguiente presentación y sirve de introducción a la presentación que hará el licenciado Melgar, nos convoca la presentación de un caso más que definitivamente implica un mal uso de los fondos públicos, pero esencialmente debemos ponerle un rostro a los afectados y de nuevo pues resultan siendo los guatemaltecos y las guatemaltecas que por actos de corrupción, actos de desvío de fondos, ven afectado uno de los derechos fundamentales como lo es la salud y en consecuencia la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo es que se daña la salud? ¿Cómo es que se sustraen los fondos? El día de hoy conoceremos un caso de corrupción nuevo en donde se repiten patrones de corrupción que hemos detectado. De nuevo escucharemos hablar de fraccionamiento, cómo existía la total disposición para evadir procesos competitivos, cómo existía la intención de asignar fondos públicos directamente a empresas cuestionadas. Veremos también cómo hay aspectos de simulación contractual, cómo se formalizaba la prestación de algún servicio público cuando en realidad era otro. Volveremos a ver cómo con el dinero de los y las guatemaltecas se pagaban servicios que nunca fueron prestados. Veremos cómo de igual forma hay pagos, hay asignaciones presupuestarias sin que existan registros, constancias o controles que acompañen esos gastos y, dentro de lo más preocupante, volveremos a ver cómo diversas redes coludían entre sí, se ponían de acuerdo entre sí para defraudar al Estado. Todo ello pues constituyen patrones de corrupción que fundamentan la presentación de denuncia que veremos a continuación, pero en la misma línea que les he platicado del abordaje integral, esa detección y denuncia no se queda aquí, sino que siempre la visión de lucha contra la corrupción del gobierno del presidente Arévalo implica el acompañamiento de medidas de prevención, porque es importante detectar, es importante sancionar, pero es igualmente relevante garantizar que estos patrones no vuelvan a suceder y por ello desde la comisión se han entregado diversos documentos, entre ellos los dos que ustedes ven en pantalla, que están también en nuestras fuentes institucionales, cómo se han emitido medidas de prevención para garantizar esa competencia, para evitar asignaciones discrecionales o bien la realización de eventos o bases de cotización y licitación que desde la generación de las mismas ya van orientadas hacia determinado proveedor. En ese contexto le daría la palabra al licenciado Melgar a efecto que nos dé pormenores del caso presentado. Buenos días a todos. Quizás antes de presentarles el caso, contarles un poco el antecedente. La unidad de auditoría interna, al igual que la unidad de asuntos internos, tiene como misión identificar hechos, actos o conductas de corrupción. Al finalizar el año se determinó que los resultados de la auditoría interna no eran congruentes con el fenómeno de la corrupción dentro del Ministerio de Salud y el ministro tomó la decisión de renovar el equipo de esa cuenta. Se canceló la relación laboral con aproximadamente la mitad del personal y la idea era que ingresara gente joven con una visión no burócrata de lo que es, lo digo con mucho respeto, de lo que es la investigación administrativa. Y de esa cuenta es de que se crea un nuevo equipo de auditores junto con los que pues habían mostrado buen desempeño, y el caso que les vamos a presentar es producto precisamente de esa renovación de la auditoría interna que cumple una misión fundamental en este aspecto. El caso se origina en el Ministerio de Salud, forma parte del esfuerzo que se ha venido haciendo. Este es el tercer o cuarto caso que tiene que ver con el Ministerio de Salud. Nosotros igual replicamos en el Ministerio de Salud la idea de tener un oficial de probidad en cada unidad ejecutora, en cada hospital. Hemos avanzado en el Ministerio de Salud, en el Hospital de Especialidades de Villanueva, y también hemos avanzado en
en el Hospital Roosevelt, tenemos algunos enlaces en el interior del país. La idea es que se descentralice el esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Este nuevo caso parte más o menos de un patrón que es sistemático y que se replica en buena cantidad de las unidades ejecutoras. Parte de la simulación de eventos de licitación. Digamos, se publican los eventos de licitación como lo establece la ley con la idea de adquirir bienes o servicios, en este caso el servicio de arrendamiento de equipo de cómputo y los famosos remozamientos, que es probablemente la vía por la cual se logró subtraer una buena cantidad de recursos del Estado, principalmente en el periodo entre 2020 y 2023. Bueno, pues entonces se publica el evento de licitación. Obviamente en el evento no se cumplen todas las formalidades que la ley establece, los eventos los declaran abandonados o los declaran cancelados en general. La idea es que para poder hacer las compras directas, de acuerdo con la ley, tiene que haber previamente un evento de licitación que no se llegó a feliz término. Entonces simulan un evento que no se realiza, que lo declaran, como ya decía, concluido por alguna de las formas que contemplan la ley, y en base a eso empiezan a hacer compras fraccionadas. Compras fraccionadas quiere decir de que en vez de hacer un evento por, qué sé yo, 10 millones, hacen 40 eventos por 90,000, hacen 50 eventos. Luego también hacen eventos, compras de baja cuantía, que son hasta 25,000 quetzales, hacen una buena cantidad de este tipo. Y lo interesante en este caso es que primero los hallazgos de la auditoría revelan que la documentación no es completa, que no se siguieron todos los procedimientos, pero lo más grave es que el servicio o no se prestó o se prestó parcialmente o está con un sobreprecio, está sobrevalorado. Es un fenómeno que dijéramos recurrente en los bastantes casos que hemos presentado ya, en los casos que hemos presentado, y a pesar de todo eso se hacen los pagos irregulares. Ahora bien, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo es posible que se lleve adelante estos eventos y que se hagan los pagos? Esto solo se logra con la coordinación entre representantes legales de las empresas mercantiles que supuestamente debieran de haber prestado el servicio y por supuesto con la colaboración de funcionarios públicos, funcionarios, empleados y contratistas. Hay todo un proceso que establece la ley de compras que va desde el requerimiento del servicio y una serie de fases en las cuales intervienen varios funcionarios hasta la firma de la autorización que le corresponde en algunos casos al propio director de hospital. Entonces, encontramos esa, digamos, coordinación entre funcionarios públicos y empresas que están vinculadas a estos hechos. Entonces, ahí nosotros en esa gráfica vemos las 4 licitaciones, 3 se anularon y una fue prescindida, y el propósito es precisamente darle una apariencia legal a actividades que tienen como propósito sustraer fondos. En estos eventos no se justificó la urgencia de la adquisición, no se contaba con la documentación legal y los documentos estaban incompletos. Pasamos a la próxima. Esta es importante porque en este caso en particular se identifican 3 empresas, las que ustedes ven ahí: Spenwell Construcciones Sociedad Anónima, Mecánica Industrial y Consultoría Profesional, BLES y Grupo Escaparate. Ahora bien, de estas 3 que ustedes ven en el círculo, 2 de ellas tienen el mismo representante legal y las 3 tienen el mismo contador. Es decir, una misma persona ejerce funciones o ejerce cargos directivos dentro de las sociedades anónimas, pero también es el contador. Para nosotros, en base a nuestra experiencia, esto sugiere la posibilidad que se trate de un testaferro. Eso solo lo puede determinar el Ministerio Público mediante la investigación. Lo que nosotros hacemos es aportarle la información, que es información pública además, que eso está en Guatecompras, y lo único que hacemos es sistematizarla, organizarla y decirles: mire, pongan atención, porque ¿cómo es posible que una persona sea el contador de estas 3 empresas y además sea 2 de ellas el representante legal? Es un aspecto importante cuando uno estudia los fenómenos de corrupción en Guatemala, porque se replican. Es un patrón que hemos visto ya desde hace varios casos que hemos conocido. La siguiente. Bueno, empezamos con mecánica industrial y consultoría. En este caso,
se hace el arrendamiento de computadoras durante los años 2022-2023 por 4.352.400. Cuando los auditores, toda esta información que yo les estoy dando es resultado del trabajo de los auditores, que ellos analizaron los documentos. Ellos no encontraron el listado de computadoras que supuestamente fueron arrendadas, no estaba el detalle de la descripción, modelo, no se encontraron ni siquiera contratos de arrendamiento y, como ya les había dicho, como un mecanismo para eludir la licitación, fraccionaron las compras. Los arrendamientos eran por 20 días, por montos que rayaban, dijéramos, en lo absurdo, tomando en cuenta los precios de mercado. En este caso, es evidente que, de acuerdo a la documentación analizada y a las entrevistas que ellos realizan, no se encontraron evidencias que dichas computadoras hayan ingresado al hospital y hayan prestado el servicio. Y aunque lo fueran, de todos modos, toda la documentación orientaba que se trataba de una contratación que adolecía de vicios. Este es el caso de Mecánica Industrial. El siguiente. En el grupo Escaparate se encuentra que se adquirieron medición de parámetros eléctricos. Esta es una de las que se hicieron mediante el procedimiento, en algunas de ellas de ínfima cuantía, que eran varias, digamos, asignaciones por menos de 25,000. Los expedientes analizados no contaban con la negociación y otra vez no contaban con un contrato. En la parte formal se pide la autorización para que entren algunas personas que van a trabajar en el hospital en estos temas, por los que son objeto de la negociación. No se encontró ni el ingreso de ninguna persona, ni el egreso, aunque sí se pidió la autorización y el listado de nombres, no se encontró el registro tal, lo que hace suponer, y de acuerdo a los hallazgos, que este servicio tampoco fue prestado. La siguiente. El siguiente, empresa mercantil. Este sí ya es un caso recurrente que ya como Ministerio de Salud lo planteamos, similar a lo que sucedió en el B410, en el caso Propela, pero también se repitió en el Hospital Roosevelt, y es que también hay casos en Mazatenango, hay casos en Quiché, hay una buena cantidad de casos que revelan que uno de los mecanismos de corrupción que fue recurrente era el de los remozamientos, digamos, en este caso impermeabilizar terrazas, hacer rotulaciones, remodelar, y la razón de ello es que estas acciones o estos actos no dejan una evidencia, digamos. ¿Cómo podemos saber nosotros cuándo fue la última vez que se pintó el hospital? ¿Cómo podemos nosotros establecer si en realidad se cambiaron los cables eléctricos, si en realidad se impermeabilizó la terraza? Entonces este fue un modelo de corrupción que suma muchos millones de quetzales. En este caso concreto, 4.955.529. Lo particular también es que se entrevista a las personas que han trabajado por mucho tiempo en el hospital y ellos dicen, no, aquí nunca se impermeabilizó, no, aquí nunca se pintó. Y otra vez se repite el patrón de que no hay registro de que hayan entrado trabajadores ni que hayan salido, y tampoco en la documentación se cumplen todas las formalidades, como lo he dicho ya varias veces, y en este caso concreto no había solicitud de pedido, no tenían cuadro comparativo, no contaban con un informe de satisfacción, se pagaron sin haberse realizado los trabajos, carecen de acta de negociación o contrato. Es decir, documentalmente hay una serie de falencias que hacen inviable el pago, pero además el servicio no se prestó, en el caso concreto de Ble Sociedad Anónima, que fue el modelo que ya hemos dicho se replica varias veces. Y el otro grupo, en la siguiente, en Spenguel Construcciones, otra vez, lo que he dicho varias veces, en la documentación no existen especificaciones técnicas, contrato o acta de negociación. En este caso se trataba de instalación de silo falso. Lo que dicen las personas que trabajan ahí es que jamás se hizo tales trabajos, ni impermeabilización, ni adquisición de servicios de terraza, como ya había dicho. No, otra vez aquí no hay un registro del personal que supuestamente iba a hacer el trabajo y tampoco de salida. En otras palabras, de acuerdo a los hallazgos de la auditoría, estos servicios pudieron no haberse presentado. Yo quiero detenerme, digamos, al final el balance de estos actos
que dañaron el patrimonio del Hospital General San Juan de Dios ronda los 10 millones de quetzales. Cuando se suman estos, este es apenas solo uno de estos casos. Y lo importante también es que este caso nos da una alerta en lo que tiene que ver con el arrendamiento de computadoras sobre otros hechos que pudieran estarse reproduciendo o ese mecanismo de corrupción, lo que nos lleva a hacer en la actualidad una revisión de lo que está sucediendo en cuanto a la adquisición y compra de equipo de cómputo a nivel nacional, para ver si encontramos que este fenómeno pudiera estarse replicando en la actualidad. Y lamentablemente si encontramos, por ejemplo, en el hospital de Escuintla, encontramos que algún arrendamiento de cómputo, se pagaba el arrendamiento mensual, digamos 7,000 quetzales, por un equipo que en el mercado valía 5. Estos hechos están en proceso de documentación. También en Cobán encontramos que equipo que se compraba con unas especificaciones, le era entregado otro con especificaciones de menor calidad. Y también lo más dramático es que en Ciudad de Guatemala encontramos que equipo que había sido donado para el equipo de VIH se estaba vendiendo en casas de empeño, se estaba vendiendo en marketplace. Digamos que esto ha servido también el caso como una forma de documentar algunas otras acciones que pudieran estarse realizando. Todos los actos se documentan a través de la auditoría, a través de lo que la ley establece y se denuncian al Ministerio Público para que ellos procedan con la investigación. ¿La siguiente? Eso es el caso que queríamos contarles y que supieran lo que está sucediendo en cuanto a un nuevo caso que obviamente daña el patrimonio que debiera servir para la salud de los guatemaltecos y que va al bolsillo de funcionarios y de empresarios que encontraron una forma de defraudar el patrimonio del Estado. Solamente. Muchas gracias al comisionado Flores y al licenciado Melgar por la presentación de este nuevo caso de corrupción que se suma ya a las 269 denuncias presentadas. Ellos están a la disposición de contestar sus preguntas. Vamos a hacer un pequeño minuto de verificación antes de pasar a la ronda. Y queremos enfatizar en algo que pues, el presidente ya aclaró y que también trae un marco de oportunidades con la visita del Comando Sur de Estados Unidos, y es la desinformación alrededor de que el puerto Quetzal se está entregando al gobierno chino. Aquí podemos ver dos publicaciones que hacen relación a eso. Siguiente. Aquí hemos denominado la filmina cuando los rumores pretenden hacer más ruido que los hechos, y esto quedó claramente establecido en la presentación de la ronda del pasado viernes. Se ha acusado falsamente que el presidente ha hecho entrega del puerto a empresas chinas. Se realizaron allanamientos del Estado en esos lugares y estas acusaciones vinieron de funcionarios del Ministerio Público. Siguiente. Como saben, los puertos siguen siendo del Estado. El puerto Quetzal es 100% estatal y está bajo control público. Lo que sí está en marcha, y esto era el punto y la oportunidad que queríamos enfatizar aquí, como lo hizo el presidente el pasado viernes y ayer algunos medios de comunicación, es que estamos trabajando de manera legal y transparente con el gobierno de los Estados Unidos para mejorarlo. Esto no significa que se ha cedido ningún terreno, el puerto, ni poder a ningún otro país. Siguiente. Guatemala tiene relaciones comerciales con muchos países en el mundo. Actualmente nosotros no tenemos vínculos diplomáticos con China, ni se ha firmado un acuerdo sobre puertos. No existe en este momento ninguna negociación, ni contrato, ni proyecto de cesión a empresas extranjeras. Todo el proyecto, como dijo el presidente, que se está realizando con Estados Unidos, se está haciendo con fondos de Guatemala. Nosotros lo pagaremos y ellos nos apoyarán en los estudios correspondientes y en los diseños. Esta acusación parece llegar justo antes de que este acuerdo se firme con los Estados Unidos. Esta alianza lo que busca es modernizar Puerto Quetzal con transparencia y cooperación
con un gobierno aliado, con un socio estratégico, como lo mencionó la ministra de Economía, y esto se da obviamente en el marco de la visita en febrero del secretario Marco Rubio. Esta información que ha surgido se suma a este patrón de desinformación que ha incrementado en las últimas semanas. Así que las últimas conclusiones: no se ha entregado nada a China. Guatemala fortalece con soberanía y más control, no con menos control, y porque el pueblo digno es primero, creemos que es importante saber la verdad, y por eso queríamos enfatizar algunos de estos datos para que la prensa, para que el pueblo de Guatemala pueda tener mayor claridad sobre un proceso tan importante y el que genera muy buenas expectativas, que es poder trabajar en la infraestructura estratégica del país, los puertos, aeropuertos y las carreteras. Y con eso pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Gracias, señor secretario. Muy buenos días para usted y a los respetables funcionarios que le acompañan. Comenzamos con Brainer Ruiz de Albavisión. Él tiene preguntas para su persona, para la ministra de Mineco y para la ministra de Maga. Secretario, buenos días. Un par de consultas. La primera, usted mencionó que el presidente, creo que en estos momentos se estaría reuniendo con la relatora de la ONU, que nos pueda comentar acerca de qué temas van a priorizar. La segunda, para hoy a las 9 de la mañana anunciaron una caminata por parte del STEC en relación al aumento que el presidente Arévalo mencionó del 5% a los docentes. Y la última, esa yo creo que es para usted, ¿ya presentó su denuncia? Gracias. La última es hoy, la estaré presentando. Con la relatora, sí, nosotros lo anunciamos el viernes. La relatora de la ONU viene a hacer una verificación sobre el estado del aparato de justicia. Su primera reunión es hoy en la mañana, en algunos minutos, con el presidente Bernardo Arévalo, el canciller Carlos Ramiro Martínez. No estoy en la reunión, entonces no les puedo dar detalles de ella, pero con gusto nosotros trasladaremos esa información oportunamente. La caminata del STEC, miren, el presidente y la ministra han sido muy claros, ¿verdad? El aumento responde primero a la dignificación de los docentes, era un punto que no podía esperar. El Ministerio de Educación sigue trabajando en favor de la niñez y adolescencia guatemalteca, están emprendiendo una transformación educativa. Esto, sin embargo, en el marco también de lo que se ha venido realizando ya por muchos meses, que es la mesa de negociación con el Sindicato de Educación. En todo caso, pues dicha manifestación se debe realizar conforme a los parámetros de la ley. Recuerden que hay un amparo provisional otorgado que garantiza el acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en el país, así que eso es lo que yo puedo comentar en estos momentos. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para la señora ministra de Economía por parte del periodista Brainer Ruiz. Hola ministra, buenos días. Dos consultas. La primera, el fin de semana empresarios mencionaban que el país está perdiendo competitividad y al mismo tiempo también se están elevando los sobrecostos. Quisiera que nos pueda comentar qué apreciación tiene sobre lo que ellos han declarado. Y la segunda es si ya se tiene fecha para poderse reunir con los funcionarios americanos y abordar el tema de los aranceles. Muchas gracias. Sí. En la presentación que hice, si se recuerdan, está la parte de las reuniones con los empresarios para entender su cadena de valor. Nosotros como gobierno, como Ministerio de Economía, tenemos que tener la información para poder saber en dónde nosotros podemos aportar y cómo. Entonces, perder competitividad, yo diría que es una frase muy contundente y no es así. Lo que estamos trabajando precisamente es en la mejora de la competitividad y la elevación de los costos. Bueno, esto es un tema privado, hay que comprender que las empresas son negocios privados, sus negociaciones son privado con privado, ¿verdad?, con Estados Unidos, y nosotros estamos trabajando con el empresario local de todo nivel, ¿verdad?,
y con las cámaras, que es donde están agremiados algunos de los agroexportadores más pequeños, para entender su cadena de valor. Hasta que nosotros tengamos esa información, podremos saber si podemos atenderles en alguna de estos procesos. Y fecha con USTR seguimos esperando. Gracias, señora ministra. La siguiente pregunta es para la señora ministra de Maga. Mucho gusto, ministra Rivera. Quisiera consultarle qué departamentos son los que tendría el Ministerio de Agricultura identificados más vulnerables ante la temporada de lluvias. Y la segunda es si ya se tiene entregado algún seguro agrícola hasta lo que va del año. En cuanto a lluvias, ahorita se está estableciendo el invierno, que es cuando todos los agricultores aprovechan a sembrar. Especialmente hay que ponerle muchísima atención al tema de granos básicos, y eso es prácticamente todo el país. Granos básicos es todo el país. Sin embargo, obviamente siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con las áreas que presentan eventos repetitivos de mayor sequía. Llámese corredor seco y otros donde tenemos que estar muy pendientes. Ahorita que empiezan las lluvias no es tanto el problema, sino cuando empieza la canícula. Entonces que sean regulares, etcétera, para que entonces estos agricultores no tengan problemas. En cuanto a excesos de lluvia, pues probablemente la Boca Costa es de los lugares donde hay más lluvia, Izabal, y lo que tendríamos que tener cuidado es que no hayan inundaciones más adelante en la época lluviosa. La segunda pregunta del seguro agrícola, todavía no se han hecho pagos, digamos, del mismo, pero les tendré más información con muchísimo gusto en la semana, porque es uno de los temas que tenemos ahorita importante para trabajar. Gracias, señora ministra. Rogamos continúe en el podio, por favor. Hay una siguiente interrogante para ustedes por parte de la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias, y también tiene una interrogante para el señor comisionado contra la corrupción. Ministra, mucho gusto, muy buenos días. Solo para, no sé si su predecesor le dejó a usted establecido, digamos, la entrega de los abonos y todo ese tema, porque ahorita empieza la época en la que ya tendría que estar sembrada la mayoría de cultivos, y muchos de los agricultores, digamos, la principal queja de su predecesor fue la falta de entrega oportuna de los cultivos. Esa es una. Y la otra, para la entrega de fertilizantes, ministra, ¿habrá algún control, digamos, de quienes la van a acompañar para hacer la entrega de fertilizantes cuando se haga, tomando en cuenta que pues muchos diputados, tanto del oficialismo como de otros partidos políticos, a veces aprovechan esta situación como para hacer alguna campaña anticipada o algo por ahí? Gracias. Esa es una muy buena pregunta, muchas gracias. En cuanto a los insumos, obviamente el ministerio debe cumplir con todos los requisitos que se necesitan de acuerdo al monto de cada uno de los eventos, y hay algunos que están obviamente ya en proceso, la mayoría están ya en proceso, y hay algunos que habrá que revisar. De esos, los más importantes definitivamente es el tema de fertilizantes, que se está haciendo una alianza con el IICA, un organismo internacional con total transparencia, para que se pueda entregar en forma, pues obviamente adecuada y lo antes posible, porque usted tiene toda la razón, es ahorita justo en el inicio de las lluvias cuando se empiezan a preparar todas estas personas para poder sembrar. Además de eso, pues sí había un recorrido antes del ministro Estrada, y que lo estamos retomando, y obviamente pues tendré también más información para ustedes durante la semana, con muchísimo gusto. ¿Me faltó algo? Creo que no, ¿verdad? Si no me dice. Estamos. Gracias. La entrega de fertilizantes, señora ministra. El acompañamiento era, ¿verdad? Pues como le digo, es el IICA el que es un ente reconocido para la parte de administración de fondos, y eso es parte del acompañamiento. Ahora, los actores en territorio son variados, obviamente.
Ahí hay liderazgos que hay de diferentes, como usted lo menciona, de diferentes partidos, y siempre y cuando todo sea de forma transparente y que sea dirigido a las personas que necesitan esto, se puede coordinar. De otra forma no sería posible. Gracias, señora ministra. La siguiente interrogante es para el señor comisionado, por favor. Comisionado Julio, muy buenos días. Buenos días. Al finalizar la intervención del licenciado, se mencionó que habían empresarios y algunos funcionarios involucrados en el caso que ustedes presentaron. ¿Podemos conocer los nombres de estas personas o cómo lo van a manejar y si ya se presentó la denuncia del Ministerio Público? Gracias, Sofía. Para aclarar la función de la comisión, nosotros no llevamos a cabo la investigación ni tenemos el acceso a ciertos datos. El acceso que tenemos es a manera de patrones de la corrupción con el propósito de emitir medidas de prevención. Entonces, si gusta aspectos concretos de la denuncia, podemos pedirle al licenciado Melgar que nos apoye. Como parte del trabajo de la auditoría interna, se identifican a todas las personas que pudieron haber tenido responsabilidad en los hallazgos y en el informe de auditoría se mencionan los nombres de las personas que tenían el cargo de representante legal, contador, incluso se mencionan también abogados que pudieron haber constituido. También se mencionan los nombres de todos los funcionarios que pudieran estar involucrados porque tuvieron participación en la autorización de estos pagos. Ese documento se acompaña con la denuncia la presentamos la semana recién pasada, estamos por presentar una ampliación y los nombres son de acceso libre en Guatecompras. Nosotros preferimos que sea el ente encargado de la investigación quien haga en su momento procesal público el nombre para evitar, digamos, cualquier inconveniente que pudiera presentarse. Gracias por su amable respuesta, licenciado Melgar. Continuamos con la periodista Ashley Monzón de TV Azteca. Tiene interrogante para la señora ministra de Agricultura y posteriormente una interrogante para la señora ministra de Economía. Buenos días, ministra, bienvenida. Usted mencionaba el tema de los aranceles y cómo el MAGA se ve involucrado. Se ha mencionado por parte de empresarios que el sector agrícola es uno de los mayormente afectados en este tema de aranceles. ¿De qué manera el MAGA está trabajando con este sector y si puntualmente nos puede decir cuáles son principalmente las áreas agrícolas con las que están trabajando y de qué manera? Gracias. Gracias por la bienvenida y por la pregunta. Es una pregunta importante. Nosotros vamos a empezar a recibir, obviamente acabo de entrar, pero si no lo haríamos más rápido, pero vamos a empezar a recibir a los diferentes sectores, uno por uno también para poder identificar. Algunas de esas problemáticas, digamos, son generales y esas se pueden identificar más fácil, pero hay algunas en las que sí hay que ver por cadena, como dice la ministra García, identificar exactamente dónde están los problemas. Pero para decirlo de una forma, más que todo está en inspecciones sanitarias, que sí son importantes para el país, definitivamente. Hoy es el día de la sanidad vegetal. Esto lo que hace es proteger al país en su producción, pero también en el consumo para las familias y las personas guatemaltecas. Lo importante es que no se convierta en un abuso y en una barrera no arancelaria. Entonces, esos son los reglamentos y también las acciones que hay que revisar cómo se están aplicando. Esa es una. Además de eso, también sí llevan cierto tiempo los trámites, y eso lo pasan no solo las personas que están importando o exportando a Estados Unidos y otros países, sino que también hay un problema con los que están pidiendo sus permisos para operar acá. Entonces, todo este tipo de cosas es facilitación de trámites lo que se necesita, y como les digo, son algunos de aplicación general. Pero si hay algo más específico, empezaremos a tener las reuniones, espero yo, al final de esta semana, con los sectores que ya hemos estado platicando informalmente, si lo vemos así, pero que sí necesitamos tener a los técnicos ahí. Gracias, señora ministra. La siguiente interrogante es la señora ministra de Economía.
Ministra de Economía, buenos días. Hola. No sé realmente si este tema pues realmente va con el Ministerio de Economía, pero yo he estado buscando información, pero vemos los atrasos en los puertos. Lo que quisiera saber, ¿están impactando económicamente ahorita en Guatemala? Sabemos que esto viene de años, pero no sé si usted tiene información de la existencia de cuántos buques han estado atrasándose en estos puertos, tomando en cuenta también el tema de los aranceles, ministra, cómo estas dos problemáticas también generan sobrecostos. Usted dice que de privado a privado se tratan estos porcentajes, pero de manera precisa, ministra, también está impactando en la economía guatemalteca. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Gracias. Ok, entiendo que son 3 preguntas. Atrasos en puertos, buques. No tengo la información porque no es necesariamente con nosotros. Sí creo yo que se convierte, y disculpen lo coloquial, en una leyenda urbana, ¿verdad? El decir que hay muchos buques atrasados. Y yo escucho, por ejemplo, por parte del nuevo director de Santo Tomás de Castilla, que se han agilizado muchas cosas. No me atrevería a dar información porque no la tengo, no necesariamente nosotros en Mineco llevamos esos datos, pero sí los puedo chequear y se los podemos dar, ya que en algún caso pues estamos siempre en contacto con ellos. Pero sí hay que tener cuidado con esas contundencias. Los aranceles sobre costos, vean, aquí podemos hablar de sobrecostos al entender esa cadena de valor, como mencionaba la ministra de Agricultura. Nosotros en Mineco trabajamos, hemos venido haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo, trabajar muy de la mano con MAGA, con MinSalud y con MARN, por ejemplo, porque somos parte todos los ministerios de una cadena de proveeduría de servicios para la empresa, y por eso lo estamos haciendo, todo este tema de simplificación y de negociación incluso con los, no negociación, y de conversar con los ministros para ver cómo mejoramos nuestros procesos y que impacte en reducción de tiempos y menos costos. Eso ya es una manera de mitigar los sobrecostos, sabiendo que ¿a qué le llamamos sobrecostos? El 10% de arancel lo tienen 94 países. Tenemos que diversificar, tenemos que ser más eficientes. Una manera de ser más eficientes para minimizar esos sobrecostos es el tema de la simplificación. Ahí hay mucho que podemos hacer y que sí tenemos el control como entidades del Estado. Entonces yo diría que eso va a ser un impacto inmediato al momento de que tengamos ya la simplificación, que eso va a salir en el siguiente mes. Tendremos ya esa parte como para dar datos contundentes de a cuánto tiempo se redujo una licencia o cuánto tiempo en equivalente en dinero ya no le va a costar al empresario, tanto el que exporta como el que es parte de esa cadena y que impacta en la economía local. El tema de lo privado, sí, nosotros como Estado, y respetando lo que la Constitución nos dice de la libre oferta y demanda, no podemos intervenir en esa negociación del privado con el privado. Pero el privado sí nos puede decir a nosotros, mire, en mi cadena en este momento, donde me ayudarían serían los programas de MAGA, los programas de Mineco, los programas de MAR, y ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? O sea, ya cada uno dentro de su jurisdicción a facilitar trámites, en el caso de Mineco, en el caso de MAGA, bueno, el apoyo a los pequeños productores que son parte de una cadena que tal vez exporta, por ejemplo, ¿verdad? Ahí me quedaría yo, son cosas muy técnicas, pero con mucho gusto más información se las podemos hacer llegar. Gracias, ministra. Rogamos continúe en el podio, señora ministra. Hay una interrogante para ustedes por parte de la periodista Isabel Ortiz de República GT y que también tiene una interrogante para el oficial de probidad, el licenciado Melgar. Buenos días, ministra. Mi pregunta para usted es, ¿cuándo enviarán al Congreso las reformas a las leyes que han revisado para responder las demandas de Estados Unidos? Y si pudiera mencionar qué leyes son las que tienen que modificar. Sí, bueno, estamos trabajando, tenemos que priorizar. Hay un par de leyes, hay una ley de inversiones que está
A ver, se aprobó y nunca se le hizo reglamento. Nosotros buscaríamos la deslegislación, ¿verdad?, para poder proponer una nueva ley de inversiones que ya se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Finanzas. Esto como parte de la calificación país, porque tener una certeza y seguridad jurídica para las inversiones es clave para esos temas de que podamos ser calificados como un país para invertir en riesgo país. Entonces, una ley de inversiones y el acuerdo con Corea está en el Congreso, o sea, la ratificación del acuerdo comercial con Corea está en el Congreso, hay que empujarlo. Eso significa que el Congreso le dé viaje, ¿verdad? Y eso nos va a permitir avanzar con un país que es clave en nuestras alianzas comerciales. Ese tipo de iniciativas. Gracias, señora ministra. La siguiente pregunta, como dijimos, al señor oficial de probidad. Buenos días, licenciado. Por lo que acaba de mencionar de los casos de corrupción, quisiera saber cuándo ocurrieron estos hechos, digamos, en qué instituciones y demás, si pudiera proporcionarlo, por favor. Buenos días, sí. Los eventos se realizaron los hechos partieron de la publicación de las licitaciones. 2 fueron hechas en el año 2022 y 2 fueron hechas en el año 2023. El periodo comprende ambos años. Perdón, ¿hay una repregunta? Pero digamos, como en qué institución, digamos, se ocurrieron estos hechos, si pudiera proporcionarlo. Sí, con mucho gusto. Todos los hechos que presentamos ocurrió en el Hospital General San Juan de Dios. Ahí fue donde ocurrió este hecho de corrupción. Gracias, estimado licenciado. Continuamos con la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión. Tiene interrogante para el comisionado contra la corrupción y después a la señora ministra de Agricultura y la señora ministra de Economía. Hola, comisionado, buenos días. Buenos No días. sé si es con usted o con el de Probidad, pero sí, siempre es sobre este caso. Ustedes mencionaron que se hizo una auditoría y que tal vez este mismo modus operandi podría estar en otras unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Así lo entendí. Ustedes me explican en cuáles unidades específicamente y en qué sentido, si están involucradas las mismas empresas, ¿verdad?, que ustedes acaban de detectar. Si es así, ya pusieron denuncia por esos otros casos. Y la otra pregunta sería si, bueno, es un poco retomando la pregunta que le hizo mi compañero, este caso que ustedes están presentando hoy en el San Juan de Dios, ¿llega hasta la exministra Amelia Flores o Francisco Coma o el exdirector Gerardo Hernández? Pregunto los nombres específicos para que usted me los puedan aclarar. Gracias. Gracias. Sí, la respuesta va en el mismo sentido. El conocimiento que asume la comisión es de carácter general a nivel de patrones de corrupción, donde efectivamente vemos que en diversas dependencias son los mismos modos de operación que se repiten para defraudar al Estado. Ahora, en cuanto a aspectos particulares de la denuncia, de nuevo, licenciado Melgar, si nos pudiera acompañar. Sí, en cuanto a patrones, se ha identificado el mismo modus operandi. En el Hospital Nacional de Mazatenango se presentó la denuncia, en el Hospital Nacional de Quiché se presentó la denuncia, esas son de reciente. En el mismo Hospital San Juan de Dios, eso decía yo dentro del contexto del caso B410, también se presentó la denuncia, se hizo conferencia. En el Hospital Roosevelt también se hizo público. Es decir, sí, este patrón es muy probable que se haya replicado a nivel nacional. Hemos identificado ya en varios hospitales, los que están debidamente documentados han sido denunciados, los que están en proceso de documentación. Ahora, si hay un nivel de coordinación entre las empresas en diferentes unidades ejecutoras, mire, el problema, como le planteaba yo cuando decía que había una persona que era el mismo representante legal de dos y que era el contador, es identificar si es realmente él la persona o está actuando solo como testaferro, porque si nosotros en la investigación, que eso sí le compete al MP porque la investigación administrativa no puede llegar hasta ahí, tendríamos que identificar quiénes son las personas que están detrás de estas empresas y cuál es el nivel de conexión que existen entre ellos.
nosotros solo podemos llegar a la información pública porque es investigación administrativa, en este caso de lo que aparece en Guatecompras como representante legal. Y diríamos, a ese nivel hemos encontrado algunas coincidencias, pero la verdad es que eso va a ser el MP quien deberá investigarlo. De la persona que usted me menciona, Gerardo Hernández, sí, bueno, él, todos saben ustedes que él fue viceministro, ocupó también la dirección del Hospital San Juan de Dios y muchos de estos hechos estuvieron en el tiempo que él ocupó esos cargos. De hecho, él estuvo con orden de captura por la defraudación que hubo en el Hospital Nacional de Chimaltenango en el contexto de la donación de los fondos de Taiwán. Permaneció prófugo mucho tiempo y finalmente le dieron libertad inmediatamente y él pagó una cantidad de dinero por solventar su situación jurídica. Pero esta misma persona está vinculada en los casos, por ejemplo, B410, está vinculada en muchos de los hechos que se señalaron aquí, porque él fungía en diferentes momentos, ya sea como viceministro de hospitales y también como director de hospitales. Y digo el nombre con libertad porque eso es público, digamos, la persecución penal que él tuvo, y obviamente aparecen las denuncias que se han formulado en el tiempo que él ha ocupado los cargos. Es correcto. En este caso en particular, no lo tengo con la seguridad que debiera decírselo, pero sí es en el periodo de él que ocurren estos hechos y necesariamente tendría que alcanzarlo la denuncia. Sí. Gracias, licenciado. Hay una repregunta para su persona, licenciado. Solo en general, ¿cuánto fue lo que ustedes estiman? Porque como presentaron 4 casos, entiendo yo, ¿cuánto fue lo que ustedes estiman que se defraudó, digamos, en el San Juan de Dios, en estas 4 denuncias que ustedes presentan, o sea, en global? En este hecho concreto ronda los 10.500.000 quetzales, el monto exacto se lo podría proporcionar, pero ronda alrededor de los 10.500.000 en este caso. Muy amable, licenciado Melgar. Muchas gracias, señor comisionado. Continuamos con la periodista Leslie Sánchez. La pregunta es para la ministra de Agricultura. Ministra, buenos días. Mucho gusto. Bueno, tengo como 4 preguntas para usted. Primero sería como cuáles serían los temas prioritarios que ustedes o que usted como nueva ministra va a trabajar en la cartera de Agricultura, y si queda pendiente de resolver temas acerca de las licencias para captura de atún, donde hay señalamientos mutuos, ¿qué van a hacer al respecto y cómo lo van a solucionar? También quería consultarle si usted tiene planificado hacer cambios en su cartera, digamos, de destitución de viceministros, o no sé, ¿verdad? Usted o directores. Y también quería consultarle sobre las 44 sanciones que usted tenía en la Contraloría General de Cuentas, que sumaban 700.000 aproximadamente de multa, pues ¿por qué eran estas sanciones? Si pudiera aclarar. Gracias. Gracias, mucho gusto. La primera, los temas principales del ministerio es, el ministerio tiene realmente una cantidad considerable de públicos diferentes. Todos los sectores y los diferentes tamaños de operación de esos sectores deben abordarse de formas específicas para cada uno de ellos. Por ende, en el caso, por ejemplo, de la iniciativa privada, que es usuario del Ministerio de Agricultura, ahí más que todo es la parte de facilitación de trámites y cómo facilitar que ellos puedan operar de la forma más eficiente y que no afecte todo el tema de empresarial, ¿verdad? Esa es la primera parte. Pero también tenemos los usuarios, que diría yo que es el número tal vez más grande y es uno de los más importantes para mí, que es todo el tema de agricultura familiar, no visto desde el punto de vista de la subsistencia, sino que realmente la agricultura familiar es aproximadamente el 70% de lo que llega a nuestros hogares en alimentos y que es un motor importantísimo, no solo en la parte económica, sino en la parte social. Eso es porque genera autoempleo y genera una serie de acciones de desarrollo económico local que pueden ayudar a reducir temas como la migración, y también a reducir problemas de seguridad alimentaria, y a eso era lo que me refería en mi primera intervención cuando les decía que va hacia el pilar de acceso,
que es cuánto dinero tiene una familia. Entonces es cómo esta agricultura familiar se deja de ver como un tema de subsistencia y se ve como empresarialidad familiar, y que no solo es agricultura, porque tienen muchas otras actividades. Entonces, esos son temas que son prioritarios. Después también tenemos la parte de la seguridad agropecuaria del país, y en esto voy a hacer una aclaración. Hoy que les hablé del gusano barrenador, esas son las acciones que cada persona y cada productor pueden realizar en sus hogares o en sus lugares de operación. Pero además de eso, hay un programa de erradicación del gusano barrenador, que es, digamos, uno nuevo. Ya Guatemala y Centroamérica habían logrado erradicar este problema. Sin embargo, la migración excesiva de Sudamérica, especialmente del lado de Venezuela hacia arriba, rompió una barrera natural que existía, que era el tapón del Darién en Panamá. Y a partir de eso, hace aproximadamente 2 años, empezaron a reportarse en el sur de Centroamérica los problemas del gusano barrenador. Este tipo de cosas, este solo es uno de los casos, pero de la misma forma debemos tener muchísimo cuidado con otro tipo de enfermedades y plagas que pueden poner en riesgo la producción agropecuaria del país, y que puede poner en riesgo también a la población y a la seguridad alimentaria de la población guatemalteca. Así es que ese tema también es muy importante. Aprovecho también para decirles que obviamente el MAGA no es solo el ministerio, o mejor dicho, las responsabilidades que yo tengo en este ministerio no es nada más el ministerio, sino que existen una cantidad de entidades descentralizadas que también tienen que ver con la producción agropecuaria, y a esos también les tenemos que poner muchísima atención. Entonces, reconstruir la coordinación del sector agrícola ampliado es también una de los temas que vamos a tener en cuenta. Después de eso, respecto a las licencias de atún, realmente las licencias de atún no son parte, digamos, de todo un sistema que debe estarnos funcionando, porque también la pesca y toda la actividad hidrobiológica es importante para el país. No es nada más la parte agrícola, que es lo que normalmente nos hemos enfocado, sino también la parte pecuaria y la parte de hidrobiológicos. Entonces aquí en este momento vamos a hacer una revisión de todo el tema hidrobiológico y cómo puede ser más eficiente, cómo puede convertirse también en un motor de ingreso para las familias, pero que puedan también acceder a las licencias, a los permisos, a las certificaciones que necesitan para poder hacer una venta legal totalmente a las industrias, y que también podamos atraer inversión y empleos a las áreas costeras que tenemos en Guatemala y que sí se puede utilizar. Entonces eso también voy a tener más información más adelante, pero también es uno de los temas que crean ingreso familiar y que también tenemos que ponerle muchísima atención. Culturalmente también es muy importante. Gracias, ministra. Continuamos con… Me faltan dos, deme un momentito. Un momentito. Los cambios, sí, definitivamente habrán algunos cambios, todavía no sé cuáles ni cuándo. Esto va a obedecer también a una revisión que vamos a hacer de los temas que están hasta el momento y los que necesitamos reforzar, y también de las personas que necesitamos tener en cada uno de los puestos claves. Les seguiré informando. Y respecto al tema de las sanciones, yo le agradezco muchísimo que me haga esa pregunta. Todas las sanciones que me aparecían a mí eran sanciones de índole administrativa. Yo no tenía cuentadancia, nunca he tenido cuentadancia en el Estado hasta este momento. Y honestamente, si me hubieran preguntado si hubiera tenido esa cuentadancia en otro gobierno, no lo hubiera tenido. En este momento veo una serie de garantías diferentes, por ejemplo, todo el trabajo que están haciendo con la parte de corrupción, a mí me parece importante y resaltable. No tenía una cuentadancia porque no manejaba fondos. Es muy diferente que en documentos haya errores que uno pueda cometer. Ahora, dentro de esos también usted dio el monto más grande. Se hizo la revisión
y hubo muchísimas que las redujeron y que también las eliminaron, porque algunas de esas eran inconstitucionales. Además de eso, pues el hecho de que habían tantas fue que en el momento político del 2015, el entonces Contralor tenía muchísimas críticas a su, yo creo que eran válidas, a su función, y decidió que iba a confirmar todos los hallazgos y así lo hizo. Yo no sentía la tranquilidad de irme a una apertura a prueba, más allá de lo que ya había presentado de hallazgos antes de esto. Pero si yo lo hubiera hecho, probablemente me hubieran quitado muchísimas de esas sanciones. El problema era el tiempo. La cartera de Agricultura es una de las más importantes y no se puede quedar sin cabeza. Y por eso fue que yo decidí hacer ese pago con fondos propios. Gracias, ministra. Muy Gracias. amable. Continuamos con la señora ministra de Economía por parte de la periodista Leslie Sánchez. Prometo que la voy a hacer rápido. Ministra, buenos días. Hola, ¿qué Solo quiero que me quede claro porque creo que no respondió esta. ¿Ya el gobierno de Guatemala hizo una solicitud formal para que haya una reunión con la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos? Así es. Ah, bueno, pero no les han contestado fecha aún. No. Ok, gracias. Es que eso no me quedó claro. No, sí. Sí, ministra, y también quiero consultarle que usted indica que las soluciones se podría ver más o menos entre 2-3 meses. ¿Qué exactamente es lo que ustedes van a presentar a la Oficina de Comercio de los Estados Unidos? Y también quiero consultarle cómo puede beneficiar o afectar a Guatemala el acuerdo que Estados Unidos y China llegaron para reducir aranceles, que ambos se habían implementado y qué se podría esperar al respecto de esto para Guatemala. Gracias. Ok, en el momento en que nos digan que podemos ir al USTR, vamos a llevar los avances de cada una de las 8. Son temas muy variados, no todos son responsabilidad del MINECO, ¿verdad? Eso tenemos que tener bien claro. ¿Qué sí es responsabilidad del MINECO? Coordinar a todas las entidades que van a dar respuesta a esas 8, que están avanzando en sus temas de esas 8 barreras, donde sí tenemos una incidencia importante y donde nosotros pensamos que vamos a tener resultados palpables para las empresas es en la reducción de tiempos para los trámites, en ojalá la digitalización de estos trámites, la interoperabilidad de estos trámites. Yo sueño con que haya una app donde cada persona pueda ver en qué estado está su trámite, ¿verdad? Y a eso queremos llegar, esa es la ilusión que tenemos. Y la última pregunta fue… El acuerdo. Bueno, el acuerdo es que cualquier producto que Estados Unidos importe de China tiene el 30% y cualquier producto que China importe de Estados Unidos tiene el 10%. Siguen habiendo aranceles. Así que a nosotros no nos impacta, más allá de que tenemos que seguir velando por la diversificación y ojalá que nos lleguen a quitar ese 10%, que de nuevo lo tienen todos los países, ¿verdad? Los 94 países y ahora pues China. Gracias, señora ministra. Continuamos con Dani de León del diario La Hora. Él tiene una interrogante para el señor secretario de Comunicación. Buenos días, autoridades. Secretario, yo tengo 3 preguntas rápidas. La primera es si vamos a saber si el presidente sí irá a la misa del Papa León 14, si él estará yendo, si nos vamos a enterar. Número 2, con respecto a su denuncia, usted dijo que la va a presentar el día de hoy, pero nos estaremos enterando por medio de redes sociales que usted ya la presentó o estaremos hasta la siguiente semana, hasta la siguiente ronda enterándonos. Y por último, con respecto a lo que está saliendo en redes sociales, cuando usted subió el video, cuando se subió por medio de la cuenta del gobierno, el video explicando el retiro del artículo 27 de la Convención de Viena, hay muchas personas que se están quedando con la primera parte donde se ve que usted se ríe al ver el video de si no estoy mal es una licenciada, ella dando su opinión. Hay personas que están hablando de que usted está infringiendo con la libre emisión del pensamiento de estas personas. Hay ciertos grupos, por ejemplo AFI, ciertos personajes políticos de redes sociales. ¿Usted cree que sí se está infringiendo en este derecho? Y eso, muchas gracias. Gracias, Dani. En cuanto a la misa, no se tiene previsto que el presidente acuda. En todo caso, tenemos un embajador acreditado ante la Santa Sede. Entiendo que la misa es el 18, este domingo 18.
En todo caso, si hay alguna actualización respecto a la visita del presidente o alguna delegación, la haremos saber oportunamente. Lo mismo con mi denuncia, yo se las voy a hacer saber a ustedes directamente cuando ya esté presentada. Y con lo del video, Dani, a ver, me llama la atención que hablen de censura y coartar la libertad de expresión cuando al mismo tiempo tenemos a José Rubén Zamora en la cárcel, cuando tu propio colega Diego España ha sido atacado por una fiscalía coartando su libertad de poder ejercer el periodismo libremente, cuando Kimi de León, Nelton Rivera, Marvin del Cid, Sonny Figueroa, Juan Luis Fonti. Podría seguir aquí hablando de colegas suyos que sí han sido limitados en su libertad de expresión, en su ejercicio periodístico. Lo que esta Secretaría de Comunicación Social tiene es la labor de informar y aclarar cuando hay desinformación, como lo hacemos en el Minuto de Desinformación, y lo vamos a seguir haciendo porque ese es nuestro trabajo, particularmente cuando vemos que esa información puede provocar, primero, confusión en la población y segundo, causar interpretaciones que no son de acuerdo a los hechos. Entonces, al final las críticas paran viniendo de los mismos grupos, los grupos que se sintieron aludidos por el video. Esta secretaría se llama Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y tiene la labor de informar a la población. Vivimos en una era donde la desinformación está campante y nosotros tenemos un reto titánico de poder hacer con la limitación de recursos un ejercicio para que la población sepa la verdad. Esa es nuestra tarea. Y es importante tu pregunta porque yo no sé si, bueno, hemos estado en la ronda hoy, pero el Papa León XIV hizo un llamado a la liberación de los periodistas encarcelados en el mundo. Hizo votos a favor de la libertad de expresión y el ejercicio que ustedes realizan todos los días. Yo creo que siempre es propicio tocar este tema, particularmente en un país en el que su ejercicio sigue siendo un reto mayúsculo, en donde tenemos ejemplos concretos de periodistas criminalizados y desde esta Secretaría seguiremos trabajando para que ustedes puedan tener mayores y mejores garantías. Somos imperfectos, por supuesto, pero la labor es poder tener más y mejores espacios para que su trabajo se desarrolle con estas garantías mínimas. El hecho de tener aquí a los funcionarios respondiendo preguntas por aproximadamente casi 2 horas es un hecho que creo que es relevante particularmente porque antes sí vivíamos épocas de censura. Yo no sabía, pero antes las conferencias de prensa que llamaban los gobiernos no se invitaban a todos los medios de comunicación. Imagínense, eso es censura, para mí, no sé para ustedes. Sí, señor secretario, continuamos con Erika Manuel de Radio Punto. Ella tiene una pregunta para la ministra de Agricultura y posteriormente la periodista Heidi Pineda tiene un interrogante para usted, posteriormente. Buenos días, autoridades. Buen inicio de semana, ministra. Tengo 2 consultas para su persona, ministra. ¿Cuáles son las acciones que están realizando desde la cartera del MAGA para que cese el maltrato animal en todo el territorio nacional? Vemos varios casos que han sido denunciados y cómo pues avanzan estos casos a favor de los animalitos. Asimismo, no sé si se tiene contemplado dentro de la meta del MAGA poder crear veterinarias públicas o realizar jornadas de castración gratuitas a nivel nacional. Gracias, ministra. Gracias. Bueno, esto corresponde por ley a la Unidad de Bienestar Animal del MAGA, que sí ha recibido algunas críticas, incluso de parte mía. Así es que sí, es uno de los temas que también tenemos que ver. Definitivamente habrá que fortalecer esa unidad para que pueda cumplir con el cometido que tiene. En este momento no te puedo decir exactamente cómo, porque tengo que hacer primero el análisis, etcétera, pero obviamente también va a ser un tema en el que hay que trabajar y que sí lo tenía dentro de lo que tenía pendiente. Ahí podremos ver qué se puede hacer también respecto a los otros programas que lo fortalezcan y que puedan llevar parte de ese bienestar animal hacia… Eso es todo un concepto, no es nada más intervenir en el momento en el que hay un animal que tiene problemas, incluso bienestar animal tiene que ver con formas de producción. Entonces, voy a regresar con eso en una ronda que me vuelvan a invitar
con mucho gusto, pero primero tenemos que hacer el análisis. Gracias, señora ministra. Señor secretario, para ir cerrando esta ronda, la última intervención es de la periodista Heidi Pineda de Liberal GT. La vamos a invitar a otra ronda, señora ministra. Nosotros felices de tener a más funcionarios. Hola, Heidi. Hola, secretario. Buenos días, funcionarios. Secretario, con relación al levantamiento de la reserva, el artículo 27 del Convenio de Viena, tengo la consulta porque ha surgido en redes sociales la conversación entre grupos religiosos y conservadores que han manifestado su rechazo a este hecho, por considerar que se abre la puerta a temas tan sensibles como el aborto, la adopción monoparental, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la agenda LGTBIQ, que también trae consigo la pedofilia, entre algunos otros temas. Entonces, si nos puede aclarar realmente cuáles son las implicaciones concretas de este levantar del artículo y a quiénes realmente puede beneficiar o afectar. Gracias. Gracias, Heidi. Yo creo que el viernes no estuvo, hice un minuto de verificación justo en el tema, pero nunca está de más poder aclararlo en el marco de lo que decía Dani de León. Pues el levantamiento del artículo 27 no va a traer esas situaciones. Ese es justamente el tipo de información que anda circulando y que solo confunde una situación que, como hemos repetido, responde al análisis jurídico que se hizo de la situación. En segundo lugar, a la ya reiterada jurisprudencia que tiene la Corte de Constitucionalidad alrededor del principio pacta sunt servanda, que es los acuerdos entre estados se cumplen, ¿verdad? Y no se puede, y el artículo 27 es simplemente un desarrollo adicional a ese principio, que es que no se puede invocar derecho interno para el incumplimiento de tratados internacionales, y es que entrar a un tratado internacional es por sí mismo un hecho de soberanía. El Estado entra libremente a estos acuerdos internacionales. Ahora bien, estas situaciones que han mencionado grupos a los que usted alude, son situaciones que justamente vienen de esta ola de desinformación que ha surgido alrededor de la medida. Más de 100 países en el mundo, Heidi, no tienen reserva al artículo 27, son muy pocos los que tienen reserva al artículo 27. Yo conversaba con las personas que tomaron la decisión en ese momento en el gobierno en el 97 y ellas mismas me decían que no tenían explicación de por qué se había dado. Entonces, en todo caso, es bueno que se haga la pregunta, nosotros estamos en la disposición de aclararlo. La invito a ver el minuto de verificación, ahí soy un poquito, abordé con esto con un poquito más de detalle, creo que en este espacio no es oportuno, pero si ustedes ven abogados que han practicado el derecho internacional, aquí también yo hago un poquito puntualizo un poco en lo que fue mi carrera anteriormente a esto. Yo hice arbitraje internacional en Nueva York por 2 años. Entonces sé perfectamente lo que implica el alcance de la Convención de Viena. No es una improvisación, es una cuestión que viene justamente de este fundamento que hemos dado, del fuerte raigambre legal que hay y del cumplimiento de Guatemala ante sus obligaciones internacionales. No es simplemente, no es más que eso. Gracias, señor secretario. Agradecemos la información, señor secretario. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañaron por casi 2 horas. A la mesa, gracias por su paciencia. Ministras, comisionado.